A la celebración de la Santa Eucaristía, hoy tercer domingo del tiempo de Adviento, también conocido en la liturgia de la Iglesia como el domingo de Gaudete, el gozo espiritual, porque sabemos que se acerca la venida de nuestro Salvador. Estamos prontos para poder celebrar esta Navidad del 2020. Vamos a orar en esta Eucaristía por el eterno descanso del Padre Juan Trivino, de Mauricio Valencia Paz, intención la parroquia, por John Wilson Díaz López, quien estaría de cumpleaños, intención de su esposa e hijo, por Elías López Pérez, intención de la familia Plaza Rodríguez, por Mauricio Valencia, intención de la familia Plaza Alvarín, por Doris Beltrán en el segundo aniversario, intención de su sobrina Vicky, por Cecilia de la Cruz de Martínez, intención de su esposo e hijos, por John Wilson Díaz, intención de la familia Londoño Tobar, por Mariela de Mejía en el cuarto mes, intención de Marta Tobar, por Alfonso Cruz Marcelo, por Lidia, Pamela y Arudelo, por Mauricio Valencia, intención de Lazi y de Sofía, por Francisca Beltrán y Vicente Peralta, intención de su hijo, por Ana de Jesús de Lara y Julián Lara, intención de su sobrino, por Elizabeth Zúñiga y Bernardino Zúñiga, intención su hija, por Francisco Méndez y Olga Ángel, intención sus hijos, por Pedro Pablo Espinosa Herán, intención de su hija. Concede, Señor, el descanso eterno. Que para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Oramos también en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Javier Humberto Ospina, para que el Señor le regale muchos años de vida. Acción de gracias a la Santísima Trinidad por la salud y la protección de Gloria Merchán, pidiendo al Señor de la Divina Misericordia por la salud de Luis Carlos. Acción de gracias a la Divina Misericordia por todo desvío, pidiendo al Señor por la salud de Hardy Escobar, intención familiar. Acción de gracias al Señor por la salud de Sandra Hidrogo, pidiendo al Espíritu Santo sabiduría para el niño Alejandro Suárez, intención de su abuela. Acción de gracias a la Santísima Trinidad por bendiciones recibidas, intención de José. Acción de gracias por el cumpleaños de Rosalba Romero de Basura, intención de su mamá. Acción de gracias al Señor de la Misericordia, intención de Alicia Romero, pidiendo al Señor de los Milagros por la salud del Señor Nacianceno, Porras, intención de sus hijos. Por cada una de nuestras necesidades nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos, encendemos en nuestra corona de Adviento este tercer siglo. Hoy es el tercer domingo de Adviento, cuya liturgia se caracteriza por la alegría ante la cercanía del Señor. Una alegría que no debe quedarse en lo puramente exterior, sino que debe brotar de nuestros corazones, necesitados de la salvación que nos trae Cristo. El tercer signo que encendemos en nuestra corona de Adviento sea expresión de la luz que el Señor trae a nuestras vidas con su venida. En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen sus almas como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan el Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos esta tercera vela, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya, para que
que verdaderamente tu Señor aliente nuestra vida y nos ilumine. Ven, Señor, a salvarnos, ven que te esperamos. Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la festividad del nacimiento del Señor, concédenos alcanzar la gran alegría de la salvación y celebrarla siempre con ánimo dedicado y jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar la buena noticia a los que sufren, a curar los corazones destrozados, a promulgar la liberación de los cautivos y la libertad para los presos, a proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo y alegría con el Señor mi Dios. Por él, por el traje de gala que él me puso al cubrirme con el manto de su triunfo. Así se ciñe un novio la diadema y una novia se adorna con sus joyas, como hace la tierra que germinen las semillas y florezcan las plantas de un jardín. Así hará el Señor que triunfe la justicia y se le cante un himno en todas las naciones. Palabra de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llegará a sus fieles de generación en generación. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. A los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Desbordo de alegría con el Señor mi Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, orad sin cesar, en toda circunstancia dad gracias a Dios. Esto es lo que quiere Dios de vosotros en Cristo Jesús. No extingáis el fuego del Espíritu, y no despreciéis el don de profecía. Examinando todo y quedad
que el cuerpo se conserve íntegro y sin tacha, para cuando llegue en su gloria nuestro Señor Jesucristo, quien nos llama, es fiel. Él cumplirá sus promesas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Enviado de parte de Dios, vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Este fue el testimonio que dio Juan cuando las autoridades judías le mandaron desde Jerusalén algunos sacerdotes y levitas para preguntarle quién era él. Y él declaró sin reservas, sin ambajes ni rodeos, declaró que no era el Mesías. Ellos le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú el Mesías, el Elías? Él dijo que no. ¿Eres tú el profeta anunciado? Le preguntaron. Y él de nuevo respondió que no. Entonces le insistieron: dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él respondió: yo soy una voz que grita en el desierto, allanadle el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. También habían sido enviados algunos del grupo de los fariseos, los cuales le preguntaron: si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta anunciado, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está otro a quien no conocéis. Aunque viene después de mí, yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como les decía al inicio de la celebración eucarística, celebramos la liturgia del tercer domingo de este tiempo de Adviento. Y como hemos tomado conciencia, lo vivimos como preparación y como espera del Señor Jesús, de nuestro Mesías. Y este tiempo del Adviento se caracteriza por el color morado, el morado que simboliza como tal la esperanza. Pero en el tercer domingo de Adviento, ese color morado fuerte se cambia por el color rosa, que simboliza entonces que hacemos como un pare para alegrarnos, porque ya está cerca la Navidad, porque ya vemos próximo la venida entonces de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Por eso ese tercer domingo de Adviento es conocido en la liturgia como el domingo de Gaudete, así como en la Cuaresma, el cuarto domingo de ese tiempo como preparación a la Pascua,
se conoce como el Domingo de Betania, este se conoce como el Domingo de Gaudete. El gozo y la alegría espiritual de saber que nos viene el Mesías, que nos llega el Salvador, que como lo canta también el profeta Isaías en la primera lectura de este domingo, es el libertador, es quien viene a curar y a sanar nuestros corazones. Era lo que esperaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, un pueblo oprimido, un pueblo que esperaba un Salvador, un libertador, y el libertador, ese Mesías, es Cristo el Señor. Y allí también el profeta Isaías canta o nos narra mejor la alegría del pueblo al ir camino nuevamente a la tierra que un día había sido de ellos, pero que yendo a otro lugar, siendo deportados, habían tenido que vivir muchas opresiones, muchos sufrimientos, y ahora el pueblo va nuevamente camino hacia esa liberación, conscientes de que Dios es quien ha dado dicha liberación, de que Dios es el que les ha dado entonces la libertad. El pueblo de ahora en adelante tendrá que tomar conciencia que sin Dios nada somos. Para nosotros igualmente, sin Dios nada somos. Pierde el sentido de nuestra vida, pierde el sentido de nuestra historia. Verdaderamente Jesús nos da una alegría, y esta alegría no queda el mundo, no es la alegría de las cosas materiales, no es la alegría externa. Por eso lo escuchábamos en la oración que hacíamos al encender el tercer signo de nuestra corona de Adviento. La alegría de este tercer domingo de Adviento no es la alegría simplemente mundana, no es simplemente la alegría de este mundo, es la alegría del Espíritu, es la alegría del corazón, es la alegría que da el Señor cuando nos concede la paz, nos concede el amor, nos concede el sentirnos verdaderos hijos suyos. Por eso, en esta próxima Navidad, qué bueno que esa alegría nada ni nadie nos la pueda quitar. Tal vez aunque vivamos momentos difíciles, aunque hayamos perdido seres queridos durante este año, aunque estemos viviendo momentos de enfermedad, de escasez, que la alegría de saber que nos nace el Señor, que nos nace el Mesías, nos lleve a esperar entonces con agrado, en saber que nos llega el libertador, quien viene a darnos nuevamente la paz, la alegría del corazón. Y en el Evangelio de este domingo vemos también la figura de Juan el Bautista, que es conocido como el precursor de la venida del Mesías, del Salvador del mundo. Juan el Bautista, que es consciente de que él no es el más importante, aunque se desenvuelve su misión con alegría, con entusiasmo, él mismo nos hace conscientes de que él no es el que el pueblo de Israel esperaba. Él mismo lo dice: yo no soy ni el profeta, no soy ni el Mesías, ni ningún otro profeta esperado. Yo simplemente he venido a prepararle el camino al Señor. Pues detrás de mí viene alguien que es el más importante, y yo no soy siquiera digno de desatarle la correa de las sandalias. Que nosotros también tomemos conciencia de que en esta Navidad que celebramos, lo más importante no somos nosotros. Lo más importante no es el regalo, lo más importante no es la cena navideña, lo más importante tiene que ser Jesús. Jesús, que lo dejamos nacer en nuestro corazón, lo dejamos nacer en nuestra vida, que tomemos conciencia de la necesidad de recibir a Dios, de recibir a Jesús en nuestro corazón, de dejarlo nacer entonces en esta próxima Navidad, y que esta preparación que hacemos cada año en el Adviento nos ayude también a prepararnos para cuando nos toque encontrarnos definitivamente con el Señor. Esa venida gloriosa que ora el prefacio en el tercer domingo de Adviento, que nos dice y nos prepara entonces para esa venida del Señor. Sigamos viviendo con gozo, con alegría, esta preparación que vamos teniendo en el Adviento para esta próxima Navidad, y pedirle al Señor que, aunque haya momentos difíciles en nuestra vida, siempre el gozo y la alegría de sentirnos acompañados por Él nos
conducirían a gozar eternamente de su presencia. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos nuestra oración al Señor, que es Padre de todos, y vamos a decir: alégranos, Señor, que esperamos en ti. Alégranos, Señor, que esperamos en ti. Por la Iglesia, enviada al mundo como Juan el Bautista, para dar testimonio de la luz, para que sepamos mostrar el rostro de Cristo a todos los que lo buscan y no lo conocen, roguemos al Señor. Alégranos, Señor, que esperamos en ti. Por los gobernantes, para que conduzcan a sus pueblos por los caminos de la justicia, la libertad y la paz, roguemos al Señor. Alégranos, Señor, que esperamos en ti. Por todos los que sufren, para que puedan descubrir junto a ellos al que trae la buena noticia a los pobres, la alegría a los tristes, la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos, roguemos al Señor. Alégranos, Señor, que esperamos en ti. Por los que están viviendo este adviento en los hospitales y lugares de reposo, para que experimenten la alegría que trae el Señor, roguemos al Señor. Alégranos, Señor, que esperamos en ti. Por nosotros, llamados a ser testigos de la luz, para que permanezcamos siempre alegres y no apaguemos el espíritu, roguemos al Señor. Alégranos, Señor, que esperamos en ti. Momento de silencio, dedicamos a Dios nuestra oración confiada. Oremos por cada una de nuestras familias, por las circunstancias que vivimos cada uno. Momento de silencio, hablemos a Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y hacemos la presentación de las ofrendas. Tu cuerpo y sangre
su Hijo y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que podamos ofrecerte siempre la ofrenda de nuestra devoción, para que así se lleve a cabo lo instituido en este sacramento y se obre con vigor en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos ocultaste el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque Dios está en la tierra, en su gloria es. Porque Dios está en la tierra, en su gloria es. De lo que la pasará, a su palabra lo pasará. De lo que la pasará, a su palabra lo pasará. Bendito el que viene, el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor. De lo que la pasará, a su palabra lo pasará. De lo que la pasará, a su palabra lo pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced
hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Todos nuestros familiares y amigos que hemos leído al inicio de esta Eucaristía, que recordamos con cariño y los presentamos hoy a la presencia de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de manera especial orando por quienes se encuentran enfermos, quienes están en clínicas y hospitales, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Laura Montoya, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar dos alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, con la alegría de sabernos todos hijos de Dios y salvados por su Hijo Jesucristo, dirijámonos a Él cantando la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la piedad, que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambien con signos de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él.
Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos preparen a la fiesta que se acerca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este miércoles iniciaremos las novenas al Niño Jesús. Tendremos en nuestra parroquia la novena a las 5:30 de la mañana. Igualmente también la Eucaristía después de la novena, siempre en las mañanas. En la tarde también, 6:30 de la tarde la novena, y luego la Eucaristía de la noche. Invitados todos a participar, que desde allí, desde el pesebre, podamos poner delante del Niño Jesús nuestras intenciones y nuestras necesidades. Agradezco también a todas las personas que nos han hecho llegar la ofrenda de Navidad para la parroquia, la ofrenda también para los detalles de los niños. Dios les pague. El Señor les recompense también su generosidad. Igualmente el mercado para los hermanos más necesitados y la ofrenda que ustedes hacen a la parroquia. Vamos a disponer para recibir esta bendición. Inclinamos nuestra cabeza y a cada una de estas súplicas respondemos todos. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, los santifique con el resplandor del adviento de su unigénito, en cuya primera venida creen y cuya futura venida esperan, y los enriquezca con su bendición. Amén. Les conceda durante el ciclo de la vida presente permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad. Amén. De manera que, al llenarse devotamente de alegría por la venida en la carne de nuestro Redentor, reciban la riqueza de los galardones eternos, cuando por segunda vez venga en su majestad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría de saber que Jesús es nuestro Salvador, podemos ir en paz. Demos gracias Una al feliz Señor. tarde, feliz semana para todos. La Virgen María los acompañe. Vive en él.